diputado, ¿cierto? Ya está conectado en línea el diputado Andrés Celi. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diputado, aquí estamos expectantes con este paro de micro, ¿ah? ¿Qué dice? Dicen que los micreros, porque le deben las subvenciones, le deben mucha plata en las subvenciones. Subsidios. Sí, los subsidios, sí, exactamente, los subsidios, más de 20.000 millones de pesos, dicen algunos micreros, y parece que tenemos paro indefinido, parece que se suma a Valparaíso en hora más tarde. Eso es cierto, Jorge. La verdad que nosotros conversamos con el anterior Seremi de Transporte por el tema. Volvimos a raíz de una reunión que tuve con parte del transporte público de la provincia de San Antonio. Yo volví a hablarle sobre el tema en cuestión que nos ha pagado el subsidio del Gran Valparaíso. San Antonio no tiene nada que ver con el subsidio porque ellos no tienen perímetro exclusivo. Pero en esa oportunidad nos dijo que él estaba regularizando, que estaba conversando con el gobierno central, con el Ministerio de Transporte, para poder normalizar, o bien dicho en chileno, pagar lo que se debe, porque esto es una deuda, está al debe el Ministerio de Transporte, la Seremía de Transporte. Esto viene arrastrado desde el gobierno anterior, donde son muchos meses que no se le pagaron este subsidio. Bueno, y esto era un anuncio absolutamente anticipado de lo que iba a ocurrir hoy día o en algún día pronto. Y el llamado es sumamente simple al ministro de Transporte que por favor le pague el subsidio, porque al final esto le perjudica a los usuarios del transporte público. Hoy día vemos que el pueblo de Alemana, mañana o en la tarde vamos a ver Valparaíso, Viña, Concón. Entonces, es sumamente simple. Por favor, paguen lo que se les debe, lo que está comprometido, lo que se les prometió. ¿Para qué? Para pensar en el usuario del transporte público. Y no pensemos, por favor, en los dueños, como fue el acento del gobierno pasado, que siempre pensaban los dueños de las micros, de las líneas, del transporte público, acá en que el pueblo de Alemana, y como te digo, muy probablemente que se extienda al Paraíso, Viña y Concón. Y las razones, diputado, estamos con el diputado Andrés Celi, y las razones que le daba el Seremi anterior de por qué no se pagaban estos subsidios, ¿por qué era? ¿Porque no había plata? ¿O porque eran los empresarios que no estaban cumpliendo justamente con la frecuencia y la licitación y habían ciertas multas y por eso le retenían detenidos los pagos? Yo tenía entendido que los pagos estaban retenidos por eso, porque justamente los empresarios autobuseros no estaban cumpliendo. ¿O era porque no había plata? No, la información que se entregó en su debida oportunidad es que no había plata. Ah. Ahora, siempre hay multas. En todo contrato, en toda licitación, siempre van a haber multas. Pero estas estaban controvertidas. Estaban siendo apeladas, se están interponiendo las acciones que establece, por ejemplo, el derecho administrativo. Entonces, eso no es razón para suspender el pago. Y por lo mismo, yo te reitero, yo sé que el Seremi de Transporte asumió, si no me equivoco, los primeros días de abril, no cumple, va a cumplir ahora un mes, pero es para que en definitiva se haga responsable, a lo mejor no un tema que es cuestión de él, pero definitivamente él está al tanto de esto. Yo sé que está haciendo gestiones con el Ministerio de Transporte, con el ministro a nivel central, pero reitero, es una plata que se les debe. El tema de las deudas siempre es un tema que está vigente en cualquier licitación. Ellos siempre interponen o accionan a través de distintas herramientas que existen para interponer cuando a uno le cursan una multa, pero eso no puede paralizar lo que es el transporte público pensando en los usuarios. Es verdad. Además ellos tienen garantía. Todos estos contratos de licitación tienen garantía. Entonces, ellos tienen que pensar que si no se hacen responsables de las multas, una vez que está ejecutada y firme, que no hay ningún recurso, claro, ahí puede ser válida la garantía. Interesante el punto, porque si no hay plata, no se va a solucionar el problema. Así que tiene duro trabajo ahí el ministro de Transporte y el Seremi de Transporte. Diputado, pero lo invitamos para conversar sobre la crisis que se está viviendo en el Hospital Claudio Vicuña. ¿Qué está pasando en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio? Ponemos un director, sacamos un director, sacamos a la exministra, ratifica a la exministra. Oye, acabamos de publicar que el Servicio de Salud ratifica a Yaret Vega como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña. Explíqueme, ¿por qué pasa esto? Esto es una verdadera teleserie, pero, a ver, yo quiero partir por el... mejor que la teleserie de los Marín con Flores, esta, ¿cierto? La teleserie Vega, pero es Vega de Yanet. Ahí paso. Sí, ahí pasa. Ahí paso. No la ve, usted cambia de canal a esa hora.
Ya. Es un tema privado de ellos, entonces vamos, no tiene por qué inmiscuir. vamos con Janet Vega. Bueno, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque la sacan, la nombran, la ratifican, se fue la directora, tenemos un caos político, ¿cierto? También ahí, y se está metiendo el colegio médico, que lo vamos a tener ahí en breves instantes más. Primero, el colegio médico tiene el legítimo derecho de expresar su opinión respecto a lo que está ocurriendo con el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Pero aquí tenemos que señalar la verdad. En una primera instancia, la ex ministra Janet Vega solicitó a la ministra y al subsecretario de Redes que se le trasladara al hospital digital en una comisión de servicios. ¿Esto fue en este gobierno o en el gobierno anterior? No, este gobierno. Este gobierno, ya, perfecto. Pero el problema es que lo solicita por intermedio de correos que son informales. Y ante esa solicitud de ella de ser trasladada al hospital digital en comisión de servicio, con el actual gobierno, a ella nunca se le respondió. Ella estaba desesperada por quedarse trabajando en el actual gobierno. Esa es la verdad, y las cosas que decirlas como son. Y como no hubo ninguna respuesta, ella tiene una casa en Santo Domingo. No es que viva en Santo Domingo, como hay muchas personas que tienen una casa de veraneo, una segunda vivienda para ir a descansar. Pero ella tiene una casa en Santo Domingo y aprovechando esa situación fue la ex directora Claudio Vicuña, la directora ex directora Maturana, Lorena Maturana, la contrata, pero por solicitud de ella, de la ex ministra Vega. Entonces, el punto mío es el siguiente. Primero, ¿por qué no se hizo un concurso público? ¿Por qué no se hizo un proceso que fuera transparente y probo? ¿Por qué la ex directora Maturana la nombra a ella? ¿Por su excelencia en cuanto a su carrera como doctora? ¿O la nombra más por un tema ideológico político? Yo tengo mis propias dudas y quiero poner solamente un ejemplo. Pero la ex directora Maturana, que fue por mucho tiempo directora subrogante del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, en una oportunidad cuando fuimos con el diputado Lago García, estando ella reunida con los gremios, a solicitud de los propios gremios, ni siquiera fue capaz de hacernos pasar a la reunión. Ni siquiera fue capaz, estábamos hablando de Gabriel Boric, ni siquiera fue capaz de darnos alguna razón o justificación de por qué no podíamos ingresar a esa reunión cuando eran los propios gremios quienes querían que nosotros asistiéramos. Cuando el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio estaba pasando por una situación muy, muy, muy crítica, ya que se había ido recientemente el director Gálvez, que en verdad dejó el servicio en una situación más compleja de la que está hoy día. Entonces, yo tengo la respuesta súper directa, porque si el diputado Cuello hubiese ido al Servicio de Salud, lo más probable es que la directora Vega la directora Maturana subrogante la hubiese hecho pasar. Entonces, estamos frente a una directora de Claudio Vicuña, o ex directora ahora, que tiene un carácter eminentemente político, con una ex directora del hospital Claudio Vicuña que nombra a la ex ministra Vega, no por sus capacidades, no por su conocimiento, no por su trayectoria en el servicio público, sino porque se lo solicita la doctora Vega para tener una pega, ya que no había tenido ningún tipo de respuesta de la ministra de Salud y del subsecretario de Redes Asistenciales. Y esa es la verdadera razón. Y cuando va el actual director subrogante del hospital Vicuña, el doctor Smith, le solicita a la doctora Vega que se reúnan, y ella se negó el día de ayer a juntarse con el actual director Smith, que está subrogando. Ella se negó, ella se encerró en una oficina con más personas que eran más bien de la confianza de la ex directora Maturana de Claudio Vicuña. Entonces, ¿dónde está el servicio público que me dicen que ni siquiera ella es capaz de juntarse con el actual director subrogante del hospital Claudio Vicuña? Y espero que esa reunión se pueda concretar en el día de hoy. Ahora, pero me dice, diputado, estamos con el diputado Andrés Celi, sí. Entendemos el contexto, porque hay varios episodios, ¿cierto?, del pasado político de Janet Vega, que tienen que ver con el tema de salud que llama la atención. Por ejemplo, claramente la ex ministra Vega, ¿cierto?, es una persona que tiene un carácter bastante fuerte. Hay una discusión justamente con gremios de la salud que participan en el ISP, que no se la va a olvidar a los que estuvieron presentes, ¿cierto? Bajo el gobierno de Piñera se le acusó justamente a Vega de dejar cerca de 1 millón de dosis de vacunas contra el virus H1N1 sin utilizar, ¿cierto? En el 2014, mientras se desempeñaba como directora de FONASA, ella propuso que el 7% de la cotización de las personas se concentraran solamente en fondos públicos, con el argumento que si así se acabaría el lucro de la ISAPRE. O sea, ella claramente es un operador político dentro de la estructura.
¿cierto? Así Llega es. a donde Loreto Maturana y llega a pedirle un trabajo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se saca a Loreto Maturana del Servicio de Salud y del Hospital Claudio Vicuña? ¿Se le saca porque contrató a Janet Vega? Por falta de confianza, a ver, el Hospital Claudio Vicuña, si tú hablas con la mayoría de los gremios, está muy conteste, por así decirlo, por la solicitud de renuncia a la ex directora de Claudio Vicuño, la ingeniero comercial, si no me equivoco, Maturana. Entonces, claro, ella muestra números, que la gestión tiene un 98%, pero han de preguntarle a los usuarios de Claudio Vicuña. Yo recibí una cantidad de WhatsApp. Yo había recibido anteriormente una cantidad de denuncias en contra de la ex directora de Claudio Vicuña que eran abismantes. Pero claro, como ella estaba en el servicio de salud, subrogando, y estaba con un pie, digamos, en la Claudio Vicuña, aunque estaba siendo reemplazada por una subrogante, y fue imposible poder avanzar en muchas denuncias que hay en torno a Claudio Vicuña. Entonces, ella claramente no tenía la confianza del actual gobierno. Su ADP terminaba en enero, y dentro de la facultad del gobierno está solicitarle su renuncia no voluntaria para poder tener una gestión en redes asistenciales, para tener una gestión de salud pública que sea acorde con las directrices del actual gobierno. Yo no quiero caer en temas tan políticos contingentes, pero recién veíamos al gerente de Merval, que es una persona que también fue designada por el anterior gobierno, y él, hasta donde yo sé, no ha tenido ningún problema, porque él entiende que su gestión es netamente técnica, y más allá de su pensamiento político, de su ideología, él no va a tener ningún problema si sigue cumpliendo esos estándares. Lo mismo se da, por ejemplo, en el puerto de Valparaíso, en el puerto de San Antonio, con quienes tienen un cargo de responsabilidad administrativa. Pero hay diputados en el puerto, sobre todo en el Sí, puerto de Valparaíso, es un botín político, o sea, esa cuestión, todo, es toda otra cosa, pero el que llega ahí es porque está... Ya, pero aquí estamos pegándole al garrote con el mismo garrote, porque en el fondo estamos criticando a Loreto Maturana por haber contratado políticamente a Janet Vega, y estamos sacando a Loreto Maturana del servicio también políticamente. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se maneja nuestra salud? no políticamente, por falta de confianza, Pero es que es muy política, distinto. pero es diputado, pero es política. En el No, fondo, porque cuando tú sacas a alguien por falta de confianza, cuando nombras a una persona sin consultarla a nivel central, cuando estas personas se preocupan más, sería bueno que tú revisaras cuántas subdirecciones se crearon en el Hospital Claudio Vicuña. Si, yo creo que no me voy a caer corto si digo dos o tres. Cuando la cantidad del personal que trabajaba, y no me refiero a los médicos especialistas, aumentó de manera considerable, cuando hoy día no está ni siquiera la recepción definitiva del Hospital Claudio Vicuña, porque aún falta la recepción definitiva. Entonces, obviamente que no es de la confianza, pero tampoco el presidente de la República puede sacar a todas aquellas personas que no son de la confianza, porque cuando tú le pides una renuncia no voluntaria, antes de que termine su periodo por ADP, tú tienes que indemnizar a esa persona. Entonces, quiero reiterar, aquí no es un tema, ella se hubiese seguido con las directrices del actual gobierno, que por algo la gente votó por el actual gobierno, sobre todo no lo en temas hubiesen como cambiado, dice usted. Se hubiese mantenido en el cargo. no lo hubiesen cambiado y hubiesen respetado su ADP. Ahora, Es ¿cuál es cosa la que tú reacción? mires, mira quién es el director del hospital Van Buren, quién es el director del hospital Gustavo Frique, quién es la directora del hospital Pereira, y así podemos nombrar todos los hospitales públicos que hay en la región de Valparaíso. Si no me equivoco, ninguno ha sido removido de su cargo, porque han entendido que hay una directriz en la salud pública que es distinta a la del gobierno anterior. Pero cuando te ves un director, una directora, que hace ese tipo de cambios, que son tan delicados, obviamente que no va con el pensamiento, con la política de salud del actual gobierno. Algunos me van a decir que es autogestionado, igual que Gustavo Frique. Perfecto, pero tú al menos tienes que entender que tienes que seguir con una línea, al menos que no sea discrepante con lo que el actual gobierno pretende hacer en salud pública. Claro, o sea, en el fondo tiene que ir de la mano con la autoridad. Ahora, también usted decía que había mala No, atención. ¿Ah? ¿Perdón, diputado? Eso es bastante obvio, que tiene que seguir con la línea de la autoridad. No, si tiene que seguir con la misma línea. Sí, ahora entendí el contexto que usted me lo explicaba. Ahora, lo que yo no entiendo es que, ok, si seguimos con esa línea, Janet Vega política, ¿por qué renuncian 20 médicos? Porque en el fondo lo que pasa ahora... No, es que son falsos también. Renunciaron 7 médicos. Y son todos médicos. Son 7 médicos, no son 20 ni 27 ni 30 médicos. Son 7 médicos cuya renuncia está por escrito. Ya. Que solamente quiero dar un siguiente, no sé si aviso, pero
Estos médicos, que hasta el día de hoy son 7, no son más de 7 médicos, fueron todos designados en la época no de la doctora Maturana, de la directora Maturana. Entonces, digamos, hoy día lo que estamos concentrados es convencer a estos médicos que ellos tienen que continuar. Ni siquiera se ha aceptado su renuncia, sino que la idea del director subrogante es que ellos continúen sus labores y ellos finalmente, que tienen el legítimo derecho de no seguir prestando sus servicios en el Hospital Claudio Vicuña, bueno, van a ser reforzados en cada una del área donde trabajen estos médicos, ya sea a nivel provenientes del nivel central o de la región de Valparaíso. Pero son 7 médicos, no son la cantidad que había trascendido. No son 20, dice usted. Ahora, No, no ¿por son qué? 20, son 7. Y mira, que ese es generoso, a lo más 9. La ratificación de ahora de Inés Vega pasa porque en el fondo no se han podido reunir por ella para sacarla, ¿es eso? Exactamente, así es. O sea, ella Porque no ahora, se deja lo más notificar. probable es que ella pueda continuar por unos meses más, porque también hay que ser realista en política. Pero ayer el director subrogante no se pudo juntar con ella, del Hospital Claudio Vicuña. Ella ha tenido una actitud muy hostil con el director de servicio Valparaíso San Antonio, con el director subrogante del Hospital Claudio Vicuña, y obviamente que está ratificada porque ella fue nombrada por la ex directora del Claudio Vicuña. Pero eso es un tema es más un tema de formalismo. Pero espero yo que al transcurrir los meses se pueda regularizar la situación de la doctora Vega, Ahora, usted al como menos por un presidente, concurso público. Ese podría ser un consenso, que a través de un concurso público o de un procedimiento público se llene la vacante, o bien se realice el concurso actual que está hoy día ocupando la doctora Vega. y si, Pero ¿por qué no va a un y procedimiento si ella ganara transparente? ese concurso público, ¿usted estaría tranquilo? Pero por supuesto que sí. Sí, en el Por fondo, supuesto que sí, pues si en el ella fondo. gana el ¿Y concurso por qué no tengo por ningún qué no todos problema. los cargos, diputado, entonces, usted, y además que usted es presidente de la Comisión Salud, ahí en la Cámara de Diputados, ¿por qué no se propone entonces que todos los cargos en esta área sean por concurso público y se dejen de estar contratando a dedo? Bueno, al menos la directiva del actual gobierno, que todos sean por concurso público. Yo no me puedo ser responsable del anterior gobierno, porque la ex directora Claudia Vicuña ganó por una ADP del anterior gobierno, y ella, por eso digo que sabe allí, cuántas más subdirecciones hay en el Hospital Claudio Vicuña. Ella tenía la mala costumbre, desde mi punto de vista, con el debido respeto, de nombrar gente más bien por a dedo que por concurso público. Y eso a mí no me gusta. Exactamente, si debiesen ser justamente los cargos, como usted dice, debemos tener cargo justamente por elección de concurso público. Diputado, muchas gracias por este contacto, vamos a estar muy atentos a lo que pasa justamente ahí con Jared Vega y también con esta contingencia de la paralización de buses. Que tenga una buena jornada. Un abrazo, que estés bien. Chao. Gracias. Bueno, nosotros vamos a ir ahora con el presidente también del Colegio